Muy buenos días, bienvenidos como todos los martes a este espacio dedicado a escritores y a otras artes, pero en particular a escritores. Hoy nos acompaña el periodista, dramaturgo, prosista y muchas cosas más, editor también, José Luis Barrón Flores. Muy buenos días, bienvenido. Hola Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Voy a leer algunos datos así rápidos acerca de nuestro invitado, escritor y periodista independiente con 37 años de experiencia. Ha escrito cualquier cantidad de argumentos para historieta, en su mayoría para la extinta Editorial Egea, y también ha hecho guiones para diversos programas de televisión. Asimismo, ha hecho obras de teatro experimental, como por ejemplo Una chela muy caliente, aquí no era fría, aquí caliente, Molotov, Destino y El secreto de las jaguares. Recientemente terminó una obra de teatro, La noche del manatí, que aún no está publicada, pero ya está lista. Asimismo, la serie de cuentos Los Achocados, publicados en diversos medios impresos en Quintana Roo, un libro que anoche leí y no lo pude soltar. Además, también ha publicado cualquier cantidad de artículos periodísticos en los principales medios impresos de Quintana Roo. A la fecha dirige la página que es de él, El Pregonero, en Facebook. En 2014 recibió un reconocimiento en la Ciudad de México por parte de la Sociedad Mexicana de Historietistas y con Monitos, los sobrevivientes del cómic, por su trayectoria en Egea. Y antes de pasar a la conversación meramente, vamos a ver una fotografía y le vamos a pedir a producción que nos haga el favor de presentarla, en donde aparece recibiendo esta distinción, y después de que la veamos, nuestro invitado nos va a decir en dónde fue, quién otorgó ese reconocimiento y quiénes son las personas que estaban ahí. ¿Te parece? Claro que sí. Esto ocurrió en 2014 en la Ciudad de México y es un reconocimiento que entrega, repito, la Sociedad Mexicana de Historietistas y con Monitos, los sobrevivientes del cómic. Quiere decir que ya hay muy pocos que hacen cómic, ¿no? ¿Quiénes están en la fotografía? ¿Qué fue? ¿Quién lo organizó? Háblanos un poco de esa imagen. Pues déjame decirte que en ese tiempo, pues aún quedaban, bueno, aún quedamos, ¿no? Ya muy pocos. Ya son en extinción, ¿no? En la fotografía está, a mi lado está Esaú Anleu, que además de escribir en Egea, él se caracterizó mucho por la historieta cómica. Y escribía los chistes, válgase la redundancia, del Mil Chistes, una revista de chistes, ¿no? Y justamente él era el personaje, que el que dibujaba, el que hacía la portada, era su vecino, y prácticamente lo retrataba, ¿no? Entonces, ahí se quedó el Mil Chistes. Creo que a un lado está Betty Camarena. Ella fue argumentista, pero su papá es Julio Camarena, uno de los dibujantes pues así que de los años 60, 70, que hacía mancuerna con Sisto Valencia, que era el dibujante de Memín Pinguín, y Ángel Mora, que era el dibujante. Memín Pingüín, ¿todavía existe? Es Pinguín, no es Ah, Pingüín. Memín Pinguín. Pinguín. De Tinga. De Pingo, de Pingo, del diablo. No, sí, de Pinguín, es Pinguín. Y Ángel Mora, que era el creador de Chanoc. No sé si te acuerdas de aquellas. Sí, como no, tenía su compañero, Cuba Loyán. Ajá, y Juan Alba, que hacía Batú, y luego se llamó Tagua. Y bueno, también en esa foto aparece el Monito Armenta. Ya es un historietista más de nuevas generaciones, ya del cómic independiente, que justamente su revista se llama Con Monitos, que junto con algunos sobrevivientes de la SOMEI, pues crearon este premio. También aparece María Luisa Mendívil, quien era una argumentista que hacía el libro semanal, algo así, sí. Eran historias de amor, ¿no? Sí, historias de amor, sensacional de amor, una historia y una vida. Ella hacía ese tipo de revistas.
y creo que también le trabajaba a Yolanda Vargas Dulce. O sea, le maquilaba, ¿no? Ujú. Así decimos en el argot. Había veces que ella hacía los argumentos de lágrimas, risas y amor. Y está ya más allá, ya un poquito más grande, y esperemos que todavía viva por allá, Frank Lamora. Él era el argumentista de la historieta de Pedro Infante. Ahí había puros argumentistas, no había ningún dibujante en esa ocasión. Había algunos dibujantes que llegaron por ahí, Oscar Basaldúa, que escribió muchos años en EGIAC y actualmente dibuja en Marvel. Y y pues la verdad ya quedamos muy pocos, no sé, yo recuerdo, yo fui durante 10 años el argumentista más joven de México, durante 10 años. Yo empecé a los 15 años, cuando vendí mi primera obra, tenía 15 años. Un adolescente. Sí, y la necesidad, porque yo nací casado, compadre. Y ya, ¿Cómo que no naciste casado? sí, ya a los 15 ya tenía un hijo y pues ya tenía la responsabilidad de una familia y había que buscar la papa, ¿no? Entonces yo era office boy en una empresa X, ¿no? O sea, mandadero, pues. Sí. Y los fines de semana iba a hacer teatro callejero para complementar el gasto. ¿En qué parte del DF? En la Alameda y en la Casa del Lago. Había un grupo subversivo que se llamaba Cleta, que no hace mucho falleció el director que era Enrique Cisneros, el llanero solitito. Uy, así de... Estamos Este, hablando de los 70s. entonces, yo escribía mis sketches, yo los actuaba, y pues ahora sí que me llevaba la maleta, ¿no? ¿Y dónde aprendiste Pues, la técnica para hacer los sketches, para hacer obras de teatro? digamos que fue un poco empírico. Digamos, yo aprendí a leer y escribir a los 5 años de edad. Me enseñó mi abuela. Y después de 3 cachetadas, ¿quién no va a aprender, compadre? ¡Ah! Y mi abuela me enseñó No a... había derechos humanos en ese No, entonces. no, 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 ahí aprendes, aprendes. Y la abuela me enseñó a leer con libros con narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, con, con cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga, con, con la verbena de la paloma de Como Andrés que Bello. era unas lecturas para gente, para adolescentes y jóvenes, ¿no? Tú eres un niño Sí, todavía. era un niño, pero además déjame decirte que en aquellos tiempos pues no había mucho de dónde divertirse. La tele, la gente que tenía televisión en su casa era porque Tenía dinero. tenía dinero, ¿no? Y nosotros éramos de esa clase porque por donde yo vivía había dos clases de gente, ¿no? La jodida y la más jodida, y yo pertenecía a la segunda. Entonces, pues mi papá tenía a pesar de que pues no terminó la secundaria, tenía su biblioteca personal. Entonces, como quiera que sea, pues no había otra cosa más que leer. Y pues a jugar matatén a veces y a veces canica, pero la abuela era muy estricta. No nos dejaba ni siquiera asomarnos a la puerta. Entonces, pues con ella aprendí a leer y yo creo que ahí traigo ya el ritmo literario, siento yo. Pero también bueno, no, te lo lanzo como pregunta. ¿Qué tanto influye que en tu casa haya una biblioteca, por mínima que sea, pero que haya una biblioteca? Pues, te digo, no había muchas cosas que hacer. Pero digo, ¿influye Sí, imagino que sí. en los menores o los jóvenes que hay ahí? Pues al menos en mí sí, porque mis hermanos no, ni a ninguno le gusta el arte, ¿no? O sea, lamentablemente fui el único que... y de hecho, pues para mí fue una formación casi casi solitaria, ¿no? ¿Por qué solitaria? Porque pues El oficio de escribir es de solitarios. mi familia nunca me acompañó ni en los triunfos ni en los fracasos, o sea, siempre caminé solo, incluyendo mis posteriores parejas, ¿no? Entonces, pues me acostumbré, pero te digo, o sea, sí influyó bastante en mí. Eh, a mí me querían pasar de primer grado a segundo porque yo llegué, pues, Ya sabiendo. ya sabiendo, este, mi caligrafía pues era buenísima, ¿no? Después se descompuso porque justamente muy joven me heredaron una máquina de escribir. Entonces dejé de escribir a mano y empecé a escribir con la máquina. Entonces perdí yo ya tengo una letra horrible, pero que doctor, ¿no? Pero hice la práctica. Perdí la práctica. Entonces, cuando yo entro a la secundaria,
tenía una noción, no había muchos programas en la televisión, o sea, el monopolio de Televisa lo tenía acaparado Chespirito y solamente veías Chespirito y después Chespirito, ¿no? Y las novelas, o sea, no había gran cosa que ver en la tele, pues... Creo que los domingos en algún canal de Televisa había un programa así como de cuentos de las 1001 noches, ¿no? Había algunos, estaba también el programa de Chabelo, que era más comercial que de diversión. Había, creo que el Capirucho, los cuentos de algo así, no, Sí, no recuerdo, por ahí va. Pero fíjate. Cachirulo, ¿no? Cachirulo, ándale, Capirucho, Cachirulo. Nada con los capiruchos. Bueno, entonces, no tenía yo mucho de dónde agarrar. Tenía, como dato básico, tenía La Verbena de las Palomas y tenía Romeo y Julieta de Shakespeare, leídos. Nunca había visto en mi vida una obra de teatro, jamás. Entonces, en la secundaria tuvimos un problemita con el subdirector, y éramos 8 pelados, bueno, 7 pelados y una pelada, y y pues prácticamente nos reprobaron ese año, ¿saben ustedes? Entonces, nuestra asesora, en ese tiempo había asesores, era la maestra de literatura de español. Y pues están reprobados, chavos, no hay nada que hacer. Por lo que hicieron. Entonces a mí se me ocurrió la jugada, ¿no? Que nos dieron una oportunidad, oiga, que allá y que acá y que fue. Había un ejercicio literario, el cuento de un tigre, que llegaba a la mitad y el alumno tenía que terminarlo. Pero pues como buen creador, pues como buen creativo que era, pues no me importó el cuento, yo agarré y hice mi obra, hice mi propia historia. Así. Y entonces esa era la idea del ejercicio, ¿no? Qué tan creativo y qué tan ilimitados éramos en la creación literaria, ¿no? Y a la maestra le encantó mi cuento, ¿no? Pero todos los demás compañeros no pasaron. Y solidario, ¿no? Con la banda. Digo, no, pues oiga, maestra, denos chance. Pues, ¿qué propones? No, pues una obra de teatro. Basado en lo que tú escribiste. Sí, sí. Pues tú te haces, o sea, como le gustó tanto, pues tú te haces cargo. Y si no, pues también vas payaso. Y pues me la rifé, o sea, pues así como Dios me dio a entender. O sea, ¿qué edad tenías? ¿15 años? No, tenía 12 años. O sea, a los 12 años la hiciste, hiciste el libreto, el libreto, reparto y de director. Y director de todo. Y actuaste también. Además actué, pues, tuve que hacer el personaje, porque nada más había una mujer, tuve que hacer el personaje de la otra parte. Porque justamente esa era la obra, una chela muy caliente. Ya después la profesionamos, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo salió? Y resulta que fue un éxito. La presentábamos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Maestro, los fines de curso, los principios de curso. ¿Consideras tú que ese evento fue el que te hizo descubrirte como dramaturgo? Pues fue muy padre. Sí, o sea, definitivamente fue muy padre porque, haz de cuenta que me volví el héroe de la escuela. Ahí va el escritor, ahí va el director Sí, del sí. teatro. Yo te voy a decir una cosa, no sé cómo habrá quedado en las demás Y las materias. chicas te perseguían su autógrafo. Sí, no sé cómo habrá quedado en las demás materias. Pero literal, español. Y todo se me perdonaba. Ah. O sea, oye, que ya hiciste un desastre, no importa, no llames a los papás, no hay problema. Y luego, ¿cuál fue el otro salto? El otro salto fue que dije, bueno, pues yo era muy vaguito. Y en esa descubrí la Casa del Lago en Chapultepec, en una de mis pintas. Y vi al grupo subversivo. Pintas es no ir a clases y irse a divertir. Sí, otro lado, ¿no? Y me gustó mucho las dinámicas que hacían. Ahí viste al llanero solitito. Sí, lo que decían. En ese tiempo había una represión muy brutal, ¿eh? O sea, Sí. no sé si acá pasaba, pero allá en México, traías el cabello largo y vestías de mezclilla y lente oscuro, moto seguro, y te caían a chingadazos los policías. Entonces, me gustaba mucho lo que decían ahí, se atrevían a hablar en... Ponías atención en cómo estaban vestidos, en los gestos que hacían, en el contenido de lo que del mensaje, en todo. Estaba... O sea, tú no ibas
aparentemente ibas para divertirte, pero tú ibas con ganas No, yo iba, de ver otras cosas. yo iba, como te decía, éramos una familia bastante pobre. Entonces, pues siempre buscando la manera de ganar un poquito de dinero. Entonces yo veía que pasaban los tipos estos con su botecito y se llenaba el botecito, no sé. Yo te voy a decir una cosa, en 2 días sacaba 200, 300 pesos, lo que ganaba en una semana, ¿no? Entonces, pues dije, pues, y empecé a hacer la chela muy caliente, pero por pedacitos. Y decía, y les daba risa, ¿no? Porque, ay, chamaquito, pues órale, pásale. Oye, perdón que te interrumpa. Aquí vemos en los mercados, sobre todo, o en espacios donde concurre la gente, o hay tránsito de peatones, vemos los famosos merolicos. Hay que tener algo para hacer, para tener ese don, ¿no? O sea, tienen a la gente a su alrededor. Yo digo que hay que tener, Independientemente de que vendan cosas que sí son ciertas o no, pero para mantener al público así hipnotizado. hay que tener cierto don histriónico y cierto talento, ¿no? Para poder llamar la atención y atraer a la gente y tenerla cautiva. Porque no la vas a tener cautiva 5 minutos. Estamos hablando de un sketch cuando mucho dura 15 minutos. Entonces no puedes estar 15 minutos parafraseando. Tienes que hacer un guión bastante exacto y que la gente esté metida de principio a fin. Entonces, pues yo ahí me di cuenta que pues ese era mi don, pero a mí me gustaba más escribir, estar inventando, estar del otro lado. Estuve hace mucho tiempo, no sé, 3, 4 años. Yo tuve mucha suerte. Llegabas a tu casa con el botecito, o sea, Sí, con lo que ¿qué te decían tus padres? ¿Se ponían felices? ¿Te decían? No, ni me pelaba, ¿no? ¿No? Mis papás estaban todos ocupados, mi mamá tenía que trabajar porque lo que ganaba papá no alcanzaba, mi papá era vendedor de nieves, y entonces pues no había mucha atención, ¿no? Digamos que crecimos solos, ¿no? Pues así que pues a lo que Dios les daba a entender a ellos y nuestra formación pues fue así. Así que cada uno de nuestros hermanos nos fuimos empujando, ¿no? Unos jalando, otros empujando, pero pues ahí crecimos. Pues yo te digo, o sea, yo me embarqué muy joven. Cuando a mí me pasa esto, pues yo dependía de eso. Entonces, yo tengo suerte, me ve por ahí un productor de teatro. En aquellos tiempos se hablaba de COTSA, que era la compañía de teatros y Sí. cines. Y y había una división de teatro experimental que les daban muy buena lana a los grupos de teatro experimental independientes. O sea, no, digamos que medio amateurs, podría decirse, ¿no? Y a mí me contrata una persona de estas, ¿no? Me llama y dice, oye, y me contrata para un solo acto, para una obra que se llamó El Mensaje. En esos tiempos estaba muy de moda los chavos banda, los panchitos, la buca, allá en la Ciudad de México. Entonces, pues como yo era chavo, pues era banda, y entraba justamente a esos lugares, a esos barrios, donde no cualquiera podía entrar, pues yo podría sacar esos temas, los recreaba, los hacía, los escribía, y a mí me tocó y pues me contrataron. Tuve un primer contrato muy bueno, por cierto. Yo no sabía, o sea, imagínate, de ganar 500, 2,000 pesos al mes, de repente ganas 400,000 pesos. Guau. Ahí te quedas, y yo estaba espantado, yo digo, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿Qué hago con tanto dinero? no, yo pensé que eran 40,000 pesos, o sea, de momento lo vi, dije, "Ay", y se equivocaron, cuando mucho 4,000, ¿no? Y voy y le digo al cuate que me contrató, oye, ¿qué onda? No, ahí está tu beca, aquí está. Y dice, ¿se te hace poco? Es lo que le pagamos a los que apenas empiezan. Anda. Digo, ¿y cuánto le pagan a los que ya están allá? No, ese como 900,000, 1,000,000 de pesos. No, pues dije, de aquí soy. Y me puse a escribir y me digo, oye, ¿sabes que yo quiero vivir de lo que escribo? Porque siento que escribo. Y había escrito muchas historias así en cuadernos y Hojas sueltas, ¿no? hojas sueltas y por donde quiera. Y me decía, bueno, ¿quieres ser de esos escritores así, nice, acá, que digan, no, el maestro, como Juan José Arriola, o quieres vivir de esto? No, yo, quédate con los créditos, a mí, págame, yo escribo, tú me pagas. Aunque lo firmes tú. Y no me importa, o sea, no, pues la historieta es lo que más paga. Estaba muy de moda la historieta,
era un boom brutal, ¿no? O sea, el Así Soy, ¿qué te daba? 2, 3 millones, cuando se hablaba de millones, ¿no? 2, 3 millones de pesos de regalías. O sea, 3 veces más de lo que te costaba, bueno, que le costaba el editorial el argumento, ¿no? Obviamente, pues, o sea, era una industria bastante buena, ¿no? En aquellos tiempos, en la SOGEN había registrados como 425 escritores en las sociedades ¿Quién mexicanas. era el líder de la SOGEM? José Agustín. José Agustín, ¿El escritor? el escritor, el que fue novio de Angélica María. Angélica, que no era la novia en México, era la novia de José Agustín. y y en aquel tiempo, ¿no? No sé quién, no recuerdo, creo que estuvo muchos años. Ujú. Y estaba la SOMEI, que ahí tenía también alrededor de 200, 300. No rebasábamos los 1000. Ok, ¿y O qué sea, aprendiste en la SOGEM o qué te enseñaron? pues nada más, nada, me quitaban un Tu cuota, ¿no? un porcentaje de aportación. No, sí, o sea, había cursos, había Talleres. talleres, No, yo empecé a escribir historieta Y seguías vendiendo. y seguía vendiendo, de repente una obra de teatro por allá, una obra de teatro por acá, y a seguirle y a seguir, y no paraba de escribir. Colaboré para el Excelsior, el Búho, ¿no? Había un... ¿Sí? Ahí me acostumbré a hacer ¿cómo se llama? Los poemas y los cuentos a columnas, porque pues, el espacio es muy pequeño. ¿Y en qué momento te metes al periodismo? Cuando yo llego a Cancún, porque ¿De qué año hablamos? 96, 97, yo se cae la industria cinematográfica, cae la industria editorial, etcétera, etcétera, y yo me voy a Laredo, Texas. Me contratan en una repetidora local, pero en Laredo, Texas, que era de Televisa, con un programa que nombré Chulas Fronteras del Norte, que yo relataba leyendas mexicanas. Estaba de moda el chupacabras, que la Llorona, o sea, narraba mi leyenda y ponía música mexicana. Eh, y de ahí me vine para Para Cancún. Cancún. No, quise hacer una obra de... Bueno, hice 2 obras de... ¿Sabías a qué ibas a Cancún o nada más dijiste, me voy para allá a ver qué? Tenía una amiga que vivía en Cancún, Magda Morán, que era la maquiladora de Lila Yolanda Andrade en Televisa. Ujú. Este, ella le maquilaba a Lila Yolanda Andrade, que hacía las novelas. Ella prácticamente hacía las novelas de Lila Yolanda Andrade. Entonces ella me decía que había buenos proyectos, que el campo era fresco, que podríamos entrar como historietistas, que había mucha oportunidad. Y yo le creí. De todas maneras, Ladero deja ser un lugar no apto para una persona como yo. Te morías de aburrimiento. ¿Sabes qué hacía yo para no aburrirme? Me pasaba de Laredo a Nuevo Laredo como si fuera mojado, o sea, al revés, Sí. en el día. Y lo hacía 2 o 3 veces. Y en la noche le iba a enseñar a bailar salsa a las chicas de los congales de Nuevo Laredo. O sea, porque no había otra cosa que hacer. Y sí es cierto, ganaba mucho dinero, O pero... sea, eras maestro de baile en puteros. Sí, sí. O Qué sea, bonito. ganaba un chingo de dinero, pero no tenía dónde gastarlo. Pues con tú- las damas ahí. No, o sea, pues era joven y simpático, ¿no? O sea, además les No enseñaba... tenías que pagar. Además les enseñaba a bailar. Bueno, Entonces, pues dije, Llegas- bueno, voy a ver qué onda. Entonces yo llego a Cancún y hago 2 obras de teatro esperando una ganancia. una ganancia y no, resulta que no, o sea, de mis ahorros tuve que aportar, el gobierno en aquel entonces por medio de la Casa de la Cultura, pues medio me apoyó, pero así como que hay tantos boletos y tú los vendes, ¿no? Lo que ganes es tuyo, ¿no? Y entonces como que era otra dinámica. Entonces vi que como escritor me iba a morir de hambre, entonces lo más apegado a lo mío era el periodismo, ¿no? Entonces me contrata la Crónica de Cancún, vía recomendación, por medio de, no sé si te acordarás, de la compañera Gabriela de Cervantes, que era la editora de Cultura, Sí. y me contratan como corrector de estilo. Y pues ahí comenzamos ya más o menos tenía, porque yo en México tuve una revista que se llamaba Blortes, nada más era el dueño,
no me involucraba mucho. De vez en cuando medio me metía ahí a ver las páginas de prueba. ¿Te acuerdas que las páginas de prueba Sí. con pegostes, que eran las sabanotas, ¿no? Sí. Pero Las no, famosas no, 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 no de lleno, tenía una noción. Había hecho algunos trabajos documentales para Politécnico, eh, algunas entrevistas, etcétera, ¿no? O sea, pero no, no de lleno, ¿no? Entonces, en la crónica empiezo a meterme desde abajo, desde la corrección de estilo, la fotografía, la edición, hasta la circulación, o sea, quise empaparme de todo. Y bueno, con el tiempo lo fui desarrollando, ¿no? En todos los medios que he estado, ¿no? Y ahí en la crónica empiezo a hacer narraciones de una ciudad joven, que después fueron los Achocados. Y competía con Carlos Hurtado, que él hacía crónicas urbanas. Bueno, no competía, ¿no? Pues, o sea, no había mucho para llenar el periódico, entonces había que hacer eso, ¿no? Y, y te estoy hablando cuando Cancún no rebasaba los 300,000 habitantes, ¿no? O sea, que también se podría decir que era un pueblo todavía poco aburrido, no como el monstruo que se convirtió ahora, ¿no? Y hice como unos, no sé, como unos 400, 500 cuentos. Ah, Se publicaron en la crónica con el viejito, con Joaquín Paredes, que él me malencaminó para meterme a la política. sí, que te mal encaminó. Porque me pagaba muy bien mis cuentos, pero un día me dice, te voy a pagar el triple, pero deja de hacer cuentos y ya ponte a hacer política. Joaquín Paredes, el que después fundó Luces de Siglo, con Luces de Siglo. Se publicaron en La Voz del Caribe, en el Quequi, en varios periódicos y en varias revistas, en Río Hondo acá, en la que tenía nuestro compañero Felipe Hernández, ¿cómo se llama? Nuevo Siglo. Nuevo Siglo, entró por la uña, en varias revistas. Entonces, hice muchos cuentos en dos periodos. Bueno, a ver, hablamos de 400 cuentos aproximadamente. ¿Qué criterios aplicaste para seleccionarlos e incluirlos en los Achocados? Bueno, en primer lugar, cuando se da el proyecto, nada más rescato unos cuantos. O sea, de los 400 rescaté como 120. Y eso tuve que venir a Chetumal a la biblioteca de la UCRO y sacarlos De los periódicos de y los periódicos, revistas, ¿no? porque ya había, de los últimos que había publicado estaban en La Voz del Caribe, ya el periódico ya había desaparecido. Entonces de ahí tuve que tomarle fotos y conseguirlos allá. Rescaté como unos 100 y fracción. De esos 100 y fracción, rescaté los más representativos, digamos que los que de otra manera tienen una representación más general de lo que eran los Achocados en ese momento. Cubríamos los festivales de jazz, cubríamos los festivales de cultura, y siempre estuvo ahí el personaje Jaime Villegas, el cronista gráfico de Cancún, que hacía los dibujos en el sitio, ¿no? Él es el que... En el libro hay ahí algunas están los dibujos. ilustraciones de él. Ahí están sus ilustraciones. Entonces, pues digamos que fue un trabajo conjunto, ¿no? Pero donde yo iba, donde sacaba mis historias, mi fuente de inspiración, él estaba ahí. Incluso ilustramos varias notas, con sus dibujos. En lugar de fotos, hacíamos, oye, pues no llegó el fotógrafo, pues no importa, mándame haz de cuenta que presentaron El Principito en la Casa de la Cultura. Entonces él dibuja las escenas del Principito y en lugar de fotos metemos las escenas que él dibuja en la nota, ilustramos la nota y queda la nota muy padre en la Voz del Caribe, me acuerdo muy bien. Entonces, eso nos retroalimentó mucho. Cuando yo llego a Cancún, había 5 escritores en Cancún, nada más. ¿Quiénes eran? Era Carlos Torres, Carlos Hurtado, Lidia Cacho, Miguel Ángel Mesa y creo que Gómez Andrés. Creo que Miguel Ángel Mesa tenía hasta una revista, ¿no? Era la casa del escritor. Cuando se va Carlos Hurtado, él se queda de presidente. Él hacía más poesía, ¿no? Sí, más poesía, ¿no? Y de todos estos, pues había muy pocos. Y bueno, obviamente estaba acá el maestro Ramón Iván, estaba Agustín Labrada, no sé, refrescame la memoria. Aguilar. Elvira Aguilar. Ándale, estaba. Bueno. ¿No había más? No había más, eran
Si en todo el estado Un puñado. habrían, no sé, conmigo Javier 11. España. Miguel España, o sea, habríamos que 11, 12, cuando mucho. Este, y empieza a venir una serie de eventos. Empieza a llegar Gabriel Avilés, el poeta, a hacer encuentros literarios, Daniel Navarro a apoyar, con algunos teatreros, con Gina Saldaña, los Irán Sánchez y el otro. Ay, ¿cómo se llamaba el grupo? Ahorita me acuerdo, tengo muy mala memoria. Pero son muy famosos, ¿no? Se crea un teatro bar, y entonces empieza a haber un auge artístico muy importante, ¿no? Y de repente de esos 11, 12 escritores que éramos, en uno de los encuentros resulta que aparecen 55, 56. Por allá hubo un libro de 4 mujeres, Lía Perdomo y no me acuerdo quién más, que hicieron un compendio de sus poemas. Por ahí estuvo una muchachita, Turrein, de apellido Turrein, Michelle Moreno, la maestra Alicia Ferreira, su esposo, Broño, que paz descanse. En fin, empieza a darse un auge muy importante en escritores, entonces empieza a diversificar. Pero básicamente también se empieza como que ante el crecimiento también se empieza a perder esa situación, sobre todo en Cancún, ¿no? Y aquí en el sur del estado supongo yo que hubo mucha apatía para darle seguimiento a todo ese movimiento. Hubo mafias. O mafias. Y desgraciaron a los que querían aprender Entonces, en los talleres. entonces rescatamos los chachocados, de ahí, surge de ahí la idea. Hay un primer patrocinador. No me preguntes qué pasó, yo estaba pasando por unos situación. ¿Se ha publicado como libro Los Achocados? No, Ahora, antes de que si quieres compartirnos, ¿por qué no? ¿Cómo definirías tú el libro Los Achocados, en cuanto a su contenido, por sus personajes, por el escenario que es Cancún? ¿Cómo lo defines? pues como un documento histórico. O sea, aparte de, porque si bien varias de las historias están inventadas, tienen mucho que ver con momentos históricos precisos, ¿no? La entrada de internet, hay una historia y fueron muy felices, Sí. creo que sí, 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 sí. donde los dos Este, se conocen chateando y y cuando cuando van a la vida real resulta que no eran lo sí, que habían idealizado. cuando entra la era cibernética, ¿no? Y se dan, y ese cuento tiene, no sé, te estoy hablando de las posprimerías de la era cibernética, no tiene poco tiempo, tiene de los primeros que escribí, me acuerdo. Este, Está ese contexto histórico, ¿no? De cuando entra la era cibernética y tú entrabas y veías los cibercafés. Incluso hay un lugar muy famoso en Ayachilan, este, Era, que, era el negocio novedoso, ¿no? sí, que tenían su tarro de chelas y estaban ahí infinidad de gente, no sé, 20, 30 máquinas ocupadas. Sí. Y hacían cola para... Y Ujú. ahí estaban tomando y estaba la era del ciber, ¿no? Era la era del ciber. No cualquiera tenía su computadora, su lab como ahora que es personal o su Su celular, ¿no? laptop, celular. ¿Sí? Entonces, era lo novedoso, ¿no? Y ese fue un momento histórico que quise retratar. Algunos momentos políticos, hay alguna historia, no recuerdo si es de un taxista, donde menciona parte de lo que fue el gobierno de Magali Hachak, que Sí, incluso había no recuerdo qué problema. que muere, ¿no? Mientras lo están esperando, Sí, era el conductor del eh, taxi que lo que quería era hacer billetes, ¿no? Y la mujer diciéndole, pues yo quiero aquí un hombre, no alguien que nos tenga llena el estómago, ¿no? Sino que además sea papá y sea esposo de cama, ¿no? había un problema social, creo que era la cuestión de la basura. Y Magali, según esto, se había declarado enferma y estaba recuperándose en un hotel de la zona hotelera, o sea, muy paradójico, algo que no pasa ahorita, ¿verdad? Y ese es otro contexto histórico. Otro contexto histórico es cuando la triste administración de Juan Ignacio García Salvidea el Chacho, que creo que lo mencioné en el último cuento de Los Achocados, bueno, de esta edición. Este, Otro momento histórico podría ser el de estaban la creación de los hoteles en lo que era
en lo que era el tramo de playa a Cancún, en las zonas selváticas, que traían gente de Chiapas, de Campeche, de otros lados, y los metían a trabajar en condiciones infrahumanas. Eso yo lo viví, yo lo vi, o sea, yo estuve, así que de infiltrado, se podría decir, estuve trabajando 2 meses en la cocina de uno de esos hoteles. Un Gunter Graff adelantado en México, ¿no? Sí, 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 o sea, y también es otro momento histórico de cómo Cancún y cómo estos consorcios hoteleros crecieron con el sacrificio de miles y miles de personas que trajeron, que las quitaron de sus lugares. Esto lo manejo creo que en el sueño de Mardoqueo. Es muy triste eso. Muy triste. Que deja abandonar a su familia en Chiapas, ¿no? Así es. Para venirse acá y resulta que en una borrachera... Y también, sí, y también está el otro lado amable, ¿no? El lado de la ciudad de las oportunidades, ¿no? De aquel que fracasa y se vuelve a levantar, ¿no? Uno que creo que ya se va a ir todo derrotado y de repente ya no se va, ¿no? Se queda, ¿no? A seguir luchando. Los encuentros y desencuentros, los que encuentran la francesa que al fin de cuentas resulta ser lesbiana. Después de tantos fracasos con varios hombres, se da cuenta que pues con eso fracasaba. Porque, Y ya pues, iba a la salida, ¿no? Sí, sí. O sea, dijo, no, las mujeres no, pero en la salida se encuentra una con que dice, creo que siempre sí me gustan las mujeres, sí, sí. ¿no? Entonces, sí. Hay uno con un final muy cruel de una pareja que se va el muchacho y regresa y la muchacha su novia siguió estudiando, que algo que tenía bien en mente seguir, y cuando regresa hay una fiesta y aparece que ella ya es médica y el marido también es médico y él le dice, oye, pues ya regresé y ahora sí vengo, ¿no? Y dice, sí. Dice, pues cómprate un perro para que no te sientas solito, solo, dice, ¿no? Pues cómprate un perrito. Pero no lo mate de hambre. Fíjate que en esta serie de cuentos que están ahí en Los Achocados, captas la esencia de problemas o de historias muy personales y los personajes no necesitan descripción. Lo que lleva el peso ahí es la historia. Las historias en Son historias humanas, además. Sí, las historias en Cancún en esos tiempos eran crueles. Imagino que ahora deberían de ser más No, ahora son sangrientas, ¿no? Ahora son sangrientas, ¿no? Pero en el contexto emocional, yo creo que lo que se vive intensamente, ¿no? ¿Para qué te sirvió o qué tanto te sirvió el periodismo para hacer Los Achocados? Porque no hay una palabra que sobre. Pues déjame decirte que fue al revés. Yo primero soy escritor y luego me convierto en periodista. Entonces, a mí más bien me sirvió mucho el haber... ¿Y no chocaste? El haber... Porque quien empieza primero escribiendo y luego incursiona el periodismo se encuentra con normas muy rígidas. Hace rato estaba viendo la riqueza histórica que tiene Panchito acá pues casi es un museo, ¿no? en el estudio. Uh-huh. Y déjame decirte que yo empiezo a escribir cuando no existía nada de internet. Cuando tú llegabas a una dirección artística y también periodística, porque a mí me tocó, porque también trabajé, colaboré para varios periódicos en aquel tiempo, aunque era literatura, aunque era cuento, aunque era poesía. Antes los periódicos traían cuando menos una vez a la semana el suplemento, traía mucha cultura. Así es. Pero además eran estrictamente rigurosos. No llegaban o sea, a ti el periódico no te iba a pagar 80,000 pesos por tu columna nada más porque eras bonito y gordito. No. A mí me tocó escribir a máquina con el papel, llevar mi guión. Con papel revolucionario. Llevar mi guión de 40 cuartillas, llevar mi poema de 3, 4 cuartillas, mi cuento de 5 o 6 cuartillas a las redacciones, a las direcciones artísticas, y un director enfrente de ti agarrar y decir, regrésate a la primaria, tú no sirves para escribir. Y tú sabes lo que significa, porque tú sabes que si no cobras ese guión o ese trabajo, tu familia no come, compadre. Te llegaron a romper trabajo. Sí, o sea. Es decir, y tú dices, bueno, pues si yo soy bien... Deja de hacer pendejadas, ponte a trabajar. Yo soy bien cucurucho, ¿cómo es que...? O sea, y eso te
duele, ¿no? Y con la mayor, sí que en el estricto sentido de la palabra, agarrabas tus nalguitas, te sentabas y hasta que quedaba ahí 12, 15, 24 horas, lo que fuera. Pero además no había internet. Si a mí me decía el editorial, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una historia sobre San Felipe Torres Mochas, en Guanajuato. Chinga su madre. Pues yo agarraba mi camarita, mi libretita, y porque no tenía grabadora, porque te voy a decir, que eran de cassette, de carrete, pero no tenía mi libretita y mi camadora, mi camarita de carrete, y mi mochilita, y ahí me tienes camino a Torres Mochas. ¿Y cómo llego a Torres Mochas? Pues llegas a Basolo y de ahí vas a ir al tal terminal, y ahí esperas el carreta 3 estrellas. Ah, chinga, sí, porque solamente se llega a caballo, cabrón. Y eso si tienes suerte, y a ver si llega, ¿no? Pues a esa hacienda se llegaba a caballo. Entonces yo llegaba a los lugares donde me daban la orden de la historia y a entrevistar a la gente, a ver cómo vivían, a ver qué había habido, qué hubo ahí en ese pueblo, por qué le interesa tanto la historia del pueblo, ¿no? Entonces, era trabajo periodístico al fin y al cabo. Tenías que entrevistar a la gente, conocer el contexto del pueblo, su historia del pueblo, en fin. Ibas y traías la información. Y eso era cada historia. Y no porque había veces que decían, bueno, pues la historia va a ser de Tepito, pues bueno, agarro el metro y llego a Tepito, ¿no? Pero cuando la historia era en Michoacán, en algún lugar de Guadalajara, de Jalisco, en algún lugar de Nayarit, en algún lugar, o sea, tenías que ir. O sea, y claro, nadie te cuenta, ¿no? Nada como que lo veas y lo vivas en carne propia, ¿no? Entonces, hoy en día, pues yo digo que la gente la tiene muy cómoda, ¿no? Quieres información. Y hasta eso, fíjate que a veces la información suele ser hasta cierto punto falsa. Hace poco tenía una discusión con una amiga porque le decía, no, pues los cocodrilos que hay en la laguna, acá en la bahía, ¿no? Ella me decía que había visto en Google que solamente había cocodrilos en África. Y yo le dije, no, pues no creas todo lo que dice Google, porque yo estoy aquí, es más, estoy platicando con un cocodrilo, lo tengo aquí enfrente, ahí en el aeropuerto hay un cocodrilo, ¿no? Sí. Y no lo has visto, no lo has visto. Aquí está, mira, frente de mí, estamos cotorreando, estamos echando una chela. Yo, sí hay cocodrilos, o sea, ¿de dónde sacas que nada más hay en África, no? En serio, o sea, entonces no todo lo que se dice en internet es verdad. Entonces, como te digo, no hay como ir a los lugares, traerte la información y escribir tu trabajo. Entonces yo digo que cuando yo empiezo a hacer periodismo, pues no se me dificulta mucho, porque era lo que ya hacía. Solo que en lugar de hacerlo libreto, pues lo hago nota, ¿no? Lo hago reportaje, lo hago, o sea, lo hago, digamos que, pues, como vehículo de información. Bueno, ahora no soy policía ni tampoco pertenezco a alguna inquisición de X época, pero compártenos por qué no se ha publicado Los Achocados. Mi vida, te puedo decir que me siento muy satisfecho, profesionalmente. He logrado muchas cosas, he viajado a muchas partes, he conseguido muchas cosas. Me he desarrollado bastante, ¿no? Incluso no tiene mucho que aprendí a diseñar. Yo hago mis propios diseños para el pregonero. También ha sido una evolución. Pero mi vida personal ha sido muy desastrosa. Está bueno para título, ¿no? La La vida desastrosa de un escritor. Procuro no andar mucho en eso, o sea, pues varios lugares, varias parejas, varios fracasos, no me siento orgulloso de eso. También algunos momentos muy agradables. Altibajos económicos. Y justamente cuando se termina de editar el pregonero de Los Achocados, tengo un descalabro matrimonial bastante brutal que casi me deja en la lona. Entonces, pues de repente me veo en la calle, me dan esta lana, la ocupo para sobrevivir en lo que me reacomodo. Bueno, fue un trance que duró 4 o 5 meses, no fue fácil superarlo.
De hecho, tuve que venirme aquí al sur del estado. O sea, de ahí, después de ese trance me vine para acá. Posteriormente, como al año, 2 años, hay otra persona hay otra agrupación. Ese primer patrocinio me lo da la universidad. No me acuerdo si fue del Caribe o la tecnológica. Porque hasta eso ni siquiera me acuerdo. Bueno, ya, no sé que dicen que lo del agua al agua, ¿no? Pero me he quedado con algo que tengo que cumplir, que tengo que cubrir. En algún momento lo voy a hacer. No te digo mañana o pasado. Y ahorita ya las condiciones son más fáciles, ¿no? Y lo quiero hacer ya. Pues ya con todo lo que tengo de conocimiento, ¿no? Después Produme Records vino, me lo pagó igual, también ahí por ahí. Creo que en el borrador que te mandé viene también en su marca de Produme Records. Tampoco se hizo, no recuerdo por qué. Creo que me viajé a México, no sé qué pasó. Es porque han dado así, ¿no? Y bueno, se ha venido suscitando una serie de situaciones adversas, ¿no? Que no me han permitido. Últimamente, de unos meses para acá, que lo rescaté y que lo empecé a publicar me lo pidieron, un compañero me lo pidió para publicarlo en el Por Esto. Y lo estuvo publicando en el Por Esto, pero ya terminó el ciclo. Entonces, cuando terminó de publicarlo por eso, yo empecé a retomarlo para publicarlo en el Pregonero. Pero no me ha gustado, o sea, bueno, no sé si soy muy profesionista, pero en la primera vez que lo lancé, no me gustó. Ahorita en esta segunda vez que lo estoy lanzando, ya va con más orden, incluso ya con más secuencia. Ya mandé lo que es el prólogo, la introducción y los 2 primeros cuentos, y la siguiente entrega son los cuentos que siguen, a donde alcancen, porque son 4 bloques. En el pregonero, cualquier usuario de Facebook puede acceder a leer los Claro, cuentos. claro que sí, esto es público totalmente. No cualquiera puede publicar. Bueno, de hecho no, nada más público. No, pero sí pueden leer Pero pueden leer los cuentos artículos. del pregonero. Es un informativo. Ahí vas a ver entrevistas, reportajes, notas, Teatro. de todo tipo. Algunos otros compañeros que escriben, algunos otros compañeros que hacen pintura, algunos que hacen teatro, en fin, o sea. Ah, ya me acordé del grupo teatral Los Bambalinos, La Bambalina. No sé si alguna vez. Mira, perdón, te manda saludos Rosa Núñez, saludos desde Campeche. Ah, Juan Carlos Barrón, mi hermano. saludos hermanos desde la Ciudad de México. Te quiero, hermano. Paulina López, saludos. Carlos Mencomo, hola, ¿qué tal? Maru Chan, que no hable de sus libros, no se equivocaría. Y que a lo mejor quiso decir que nos hable de sus libros, supongo, pero bueno. Marco Portillo, excelente, saludos. Jesús Lagunes, saludos. Se mandan saludos. Ah, eso quiere decir que buena aceptación. Que sí, Ninguna que se mentada. están viendo, ¿no? Eso sí está raro. Sí, ¿no? Digo, porque y me decía mi pareja, saludos Bertita, te amo. ¿Alguna de tus parejas te llegó a decir, oye, coño, ya deja de escribir? Ese es un problema. Ese siempre ha sido un problema de toda mi vida. Obviamente mi trabajo, mi labor siempre ha sido en casa. Entonces te ven ahí estás frente a tu maquinita, haciéndote como que no haces nada. O sea, como que la gente está acostumbrada a ver que el marido se sale a buscar la papa. No, esto es... Para tus parejas, verte ahí escribiendo era es no como, hacer nada. Es como no hacer nada. Ya anda a buscar trabajo y deja de estar haciendo pendejo. Ándale, algo así. Pero bueno, obviamente que cuando ven los resultados y que ahí está. Ahí está la papa. Entonces, siéntate. En mi primer matrimonio llegó el grado de que me arrojaron la máquina de escribir. Entonces, dice, oye, no destruyas la caja de los frijoles, ¿qué te pasa? Es la que nos da de comer, ¿no? Es muy difícil. Y te rompieron la máquina. Es muy difícil. Lo bueno es que no fue en la cabeza. Es muy difícil porque para empezar, muchas veces me han preguntado, ¿y a qué te dedicas? Ah, soy escritor. Oye, qué buena onda, qué padre, qué chido, qué musas, qué. ¿Pero a qué te dedicas? Soy escritor. O sea, la gente no concibe que uno puede vivir de lo que escribe. Yo tengo 37 años viviendo de lo que escribo. A veces muy bien, exageradamente bien, con todos los lujos del mundo. A veces en la calle, en la banqueta, esperando a ver qué Dios me manda. ¿Sí? Pero siempre muy feliz, muy contento con lo que hago. ¿Sí? O sea,
es una profesión que se debe de respetar, así como el periodismo. Mucha gente no entiende y lo vemos en las campañas. Yo tengo, con esta creo que ya es la 13ª campaña que me chuto. Déjenme decirles que cuando hicimos la entrevista con el entonces candidato, o ya ganó, Ya diputado Roberto electo. Herales, su jefe de prensa era nuestro invitado. Así es. Entonces, mucha gente te dice, bueno, te vi en el PRI y ahora estás con el PT y ahora estás allá y estás... Digo, es que los periodistas tenemos mucho... No tienen partido. Bueno, en primer lugar no tenemos partido. Y en segundo lugar yo prefiero tener Aunque unos sí tienen, ¿eh? Nada más y en segundo lugar yo prefiero tener 9 clientes, porque son 9 partidos, a tener uno. Digo, en el estricto punto de vista comercial, de negocio. Porque al fin y al cabo, esto es chamba, compadre. Sí. Es profesión, y como toda profesión, debe ser respetable y remunerada. Porque no veo a un médico de extracción priista negándole el servicio a un paciente de extracción panista. Sería absurdo, ¿no? O sea, entonces, eso debe de verse así. Y así como somos voceros de instituciones gubernamentales, también podemos ser voceros de políticos, de partidos políticos. Podemos ser organizaciones de la IP. Ajá, podemos ser empleados de cualquier periódico, de cualquier televisora, de cualquier radiodifusora. Podemos ser asesores de imagen. Podemos ser, o sea, correctores de estilo. Yo hago muchas tesis, o sea, yo escribo muchas, o sea, ayudo a mucha gente que se recibe a hacer sus tesis, ¿no? A muchos políticos les hago sus discursos, o sea, es chamba y bienvenida, o sea, también cubro sociales, bodas, banquetes, comercial, divorcios, 15 años, ¿no? En fin, o sea, es una profesión como cualquier otra, lo mismo que el escribir. Entonces, pues si yo me quemé todas las pestañas toda mi vida para ser un buen escritor, pues es justo que viva de lo que hago, ¿no? O sea, y pues es lo que a mucha gente no le queda claro, ¿no? Entonces, pues un poquito de comprensión, o sea, y no es que seamos veletas, la verdad es que pues esta vez el PRI no tuvo para pagarme, ni modo, o sea, pues, hay que estar con quien, ¿no? O sea, ¿Con quién paga? con quien paga, porque si no, oye, tengo 2 perritos y no perritos cualquiera, o sea, uno parece jirafa, imagínate, ¿no? Si el otro, tengo 2 gatos que se sienten aristogatos y 3 aves eróticas, compadre, y no se mantienen del aplauso, o sea, te lo juro que no, ¿eh? Bueno, pues José Luis Barrón Flores, muchísimas gracias. A ¿Algo ti, maestro, que quieras muchas agregar? gracias. Pues Estás nada en tu más, casa. mandarles un saludo a todas las personas que nos acompañaron en esta entrevista, bueno, en esta charla que para mí fue muy amena. Gracias a todas las personas que, pues, que de otra manera manifiestan su cariño, ¿no? Por medio de los saludos. Y gracias a ti por permitirnos el espacio, gracias a nuestro amigo, el buen Ramón. Ramón, por el espacio. Muchas Bien, gracias. muchísimas gracias a las personas que nos dieron sus opiniones. Muchas gracias al invitado, al equipo de producción, al director general Ramón Aguilar Fernández. La próxima emisión va a estar aquí un personaje que cuando habla pisa callos y lastima orejas. Va a estar con nosotros Ronnie Rosado. Nos vemos el próximo martes en Pulso Sur a través del programa Herramientas Literarias. Muchas gracias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.